Historias de Reddit. Mi madre salió a dar un paseo y volvió. Diferente. Ya no creo que sea mi mamá. Oye, cariño, voy a dar una vuelta en el coche. ¿Vienes? Resonó la voz de mi madre. Levantando la mirada, respondí. Gracias, mamá, pero creo que lo dejaré pasar. ¿A dónde vas? Oh, pensé en tomar esa ruta escénica a través del bosque junto a la montaña Rockefeller, respondió con un toque de emoción. Oh, está bien, diviértete, respondí. Con un suave beso en la mejilla, mi madre partió. Me quedé allí, escuchando cómo el zumbido del motor del coche se desvanecía en la distancia. Acomodándome en el sofá, tomé algunos aperitivos de la nevera y comencé a ver distraídamente una antigua película de guerra. La película, combinada con la comodidad del sofá, me hizo dormir gradualmente. Tan rápido como me quedé dormido, una vibración insistente de mi teléfono me despertó de nuevo la conciencia. Frotándome los ojos, lo recogí, y me encontré con una serie de notificaciones de llamadas perdidas, todas de mi madre. Intenté devolverle las llamadas, pero cada intento fue recibido con un correo de voz. Mirando el reloj, marcaba las 10:48 de la noche. Había salido exactamente a las 3:23 de la tarde. Ninguna vuelta, especialmente por ese camino, llevaría tanto tiempo. Una tormenta de pensamientos comenzó a rugir en mi cabeza, cada uno más preocupante que el anterior. ¿Se habría perdido? ¿Se habría estropeado el coche? ¿O era algo peor? Mientras estos escenarios daban vueltas en mi mente, un sonido agudo y repentino perforó el aire, el timbre de la puerta. Salí disparado del sofá, con los pies golpeando el suelo de madera mientras corría hacia la puerta. La estrecha vista a través de la mirilla reveló el rostro de mi madre, pero algo estaba fuera de lugar. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, parecían distantes, casi vacíos. Abriendo la puerta de un golpe, mi voz mezclaba alivio y frustración. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Ella me miró. Esos inquietantes ojos vacíos parecían mirar directamente a través de mí. En silencio, pasó junto a mí con un aire de indiferencia, dirigiéndose a su habitación sin decir una palabra. El siguiente día fue algo normal. La encontré en la cocina, siguiendo la rutina familiar de preparar el desayuno. Pero había un cambio en su comportamiento. Nuestras conversaciones habituales brillaban por su ausencia, reemplazadas por el silencio. Mientras me preparaba para ir al trabajo, intenté acortar la brecha. Oye, mamá, me voy a trabajar. ¿Nos vemos más tarde? Todo lo que recibí fue un asentimiento, un reconocimiento silencioso, dejando un espacio frío donde solía estar su respuesta cálida. Llegué tarde del trabajo, entrando al camino de entrada alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Traté de no hacer ruido. Me adentré en la casa sin querer despertar a mi madre. Avancé sigilosamente por los pasillos débilmente iluminados hacia la cocina para coger algunos aperitivos y llevarlos a mi habitación. Pero cuando encendí la luz de la cocina, allí estaba ella, mi madre, inmóvil, mirando por la ventana hacia el patio trasero. La vista me sorprendió. Mamá, ¿por qué estás despierta? ¿Qué estás mirando? Esperé una respuesta, pero el silencio se apoderó del aire. Restándole importancia, dije, el trabajo estuvo bien hoy. Me fui un poco temprano después de que algunos amigos se fueran. Mientras cogía mis cosas de la nevera, no pude evitar preguntar, ¿estás bien, mamá? Ella respondió, todavía mirando hacia el patio. Sí, bien. La forma en que hablaba era extraña, era demasiado optimista, como si estuviera emocionada por algo. No encajaba en ese momento en absoluto, simplemente no estaba bien. Cogiendo mis aperitivos, me dirigí directamente a mi habitación, dejando las luces de la cocina encendidas para ella. La mañana siguiente llegó con el olor familiar del desayuno. Los fines de semana mamá cocinaba ya que no había prisa por ir al trabajo. Bajé las escaleras llamando. «Buenos días». Cogí un poco de zumo y me senté. Ella respondió alegremente. «Buenos días, cariño». Parecía su yo habitual. Preguntó sobre el trabajo y cómo había dormido. Quería recordarle que habíamos hablado la noche anterior, pero no lo hice. Repetí lo que había dicho, y ella actuó como si fuera información nueva. Charlamos más y luego nos dispusimos a comer. Mientras cortaba mis panqueques, algo captó mi atención. Saqué una pequeña y brillante aguja de coser del centro blando de mi panqueque. Mi corazón latía mientras lo sostenía y preguntaba, «Mamá, ¿qué es esto?» Sostenía la aguja en lo alto. La punta afilada reflejaba la luz. Esto
Estaba en mis panqueques, balbuceé. Mirándola, su rostro reflejó una genuina preocupación. Rápidamente me aseguró: lo siento mucho, nunca querría hacerte daño, de verdad. No comas de eso. Yo prepararé otros. Sus palabras casi me hicieron sentir culpable por sospechar de ella. Fue tan extraño que la duda se insinuara de manera tan natural. El día continuó sin más contratiempos. Risas, películas, chismes y nuestro ritual de buenas noches lo completaron. Me metí en la cama alrededor de las 10 de la noche. Cuando era niña, tenía un miedo paralizante a la oscuridad. Para combatir esto, mi mamá había colocado 2 luces nocturnas, una en mi habitación y otra en el pasillo. Aunque mi habitación ahora carecía de luz, el pasillo aún tenía su reconfortante resplandor. Despertando para tomar un sorbo de agua, me quedé congelado. La luz bajo mi puerta se veía intermitentemente obstruida. Alguien estaba de pie allí. Conteniendo la respiración, la observé durante lo que pareció una eternidad. La sombra, inmutable. ¿Mamá?, dije suavemente. No hubo respuesta. En cambio, la sombra retrocedió, deslizándose silenciosamente hacia su habitación. La mañana me encontró agotada. La sombra inquietante, la sensación de ser observado, me hizo imposible dormir. La enfrenté en el desayuno. «Mamá, ¿estuviste fuera de mi habitación alrededor de las 3 de la mañana?» Ella evadió la pregunta. En su lugar, su voz tenía un tono de nostalgia. «¿Recuerdas cuando te dejabas cepillar tus rizos cuando eras pequeño?» «Hagámoslo ahora». Junto al fregadero esperaban el acondicionador y un cepillo. Los eventos recientes gritaban precaución. Pero era mi madre. Cedí, sumergiéndome en la familiaridad de su toque. Mientras trabajaba en los enredos, el tiempo se esfumaba. Nuestra conversación continuó mientras enjuagaba mi pelo. Pero mientras hablaba, de repente, sentí un fuerte agarre en mi cabello. Sin previo aviso, mi cabeza fue forzada hacia el agua que llenaba el fregadero. El pánico me invadió. Estaba siendo ahogada. Es sorprendente lo débil que te sientes en una situación así, con la mente corriendo y alguien usando todo su peso para mantenerte sumergido por la parte de atrás de la cabeza. Mis brazos se agitaron, a veces intentando empujarme hacia arriba usando los bordes del mostrador de la cocina. Después de lo que pareció una eternidad, el agarre se aflojó. Jadeando y tosiendo saqué la cabeza del agua y me giré para enfrentar a mi madre. «¿Qué demonios estás haciendo?», grité mientras trataba de entender lo que acababa de suceder. Esa fue la primera vez que realmente le grité a mi madre, pero quiero decir, ¿qué diablos estaba pasando? Ella comenzó a reír, señalándome con una mano mientras se golpeaba la rodilla. «Te atrapé, deberías haber visto tu cara». Mirando en estado de shock, mi descontento era evidente, y su risa se desvaneció, reemplazada por una mirada de preocupación. «Vamos, no te enfades, solo fue una broma». Se acercó con los brazos abiertos para un abrazo. Rápidamente me aparté, manteniendo distancia entre nosotros, con una expresión de cautela evidente en mi rostro. Tenía miedo genuino. Ese no era el tipo de broma que mi madre haría. Nunca llevaría una broma a tales extremos. Ciertamente no una que pudiera lastimarme. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal en ella. De hecho, comencé a dudar si realmente era mi madre en lo absoluto. Desde entonces me volví distante. Nuestras conversaciones eran mínimas, solo por necesidad. Empecé a evitar las comidas, pasando más tiempo encerrado en mi habitación. Esas inquietantes noches en las que se quedaba de pie fuera de mi puerta persistieron. Era como un reloj, siempre a la misma hora. Y todas las noches, después de un rato, la sombra siempre retrocedía. Me volví más ansiosa, optando por salir de casa con frecuencia, refugiándome en casa de amigos solo para evitar estar en casa con ella. Dejó de ir al trabajo por completo. Durante el día estaría en el patio trasero, involucrada en extrañas actividades, cavando agujeros aleatorios, clavando una paleta en la tierra o simplemente de pie, aparentemente hablando sola, aunque nunca pude distinguir las palabras. Sin embargo, el evento de anoche es uno que quedará grabado en mi memoria para siempre. Antes de quedarme dormido, recuerdo haber rezado por una noche de descanso ininterrumpido. La mera vista de su sombra debajo de mi puerta
se había convertido en un aterrador y temible suplicio nocturno. Me encontré bruscamente despierto en la oscuridad total de mi habitación. A regañadientes, dirigí mi mirada hacia la parte inferior de mi puerta. Como temía, su sombra estaba ahí. Estaba de pie, justo afuera, en silencio, como siempre. Traté de forzarme a volver a dormir, pero dado las circunstancias, el sueño me eludió. Luego ocurrió algo diferente. Un golpe. Después, 7 golpes suaves y deliberados. Después de los golpes, el silencio consumió la habitación. Tumbado allí, el miedo me paralizó. ¿Qué fue diferente esta noche? ¿Por qué decidió golpear ahora? Un pensamiento escalofriante me golpeó. Mi puerta no tenía cerradura. Nunca la tenía. Ni siquiera desde mi infancia. La última barrera entre nosotros ni siquiera estaba asegurada. Los inquietantes golpes continuaron, más insistentes esta vez. Reaccionando instintivamente, saqué las mantas sobre mi cabeza aferrándome a esas creencias infantiles de seguridad. Pero en el fondo, sabía que no me protegerían ahora. El sonido de la puerta crujir mientras se abría hizo que mi corazón latiera más fuerte. Me preparé esperando el sonido de pasos, pero no los hubo. ¿Se habría retirado o simplemente estaría allí mirando? Minutos se arrastraron en un terrorífico silencio. Luego, de repente, hubo un ruido rápido. Sonaba increíblemente rápido, moviéndose desde el suelo hacia las paredes, hacia el techo. Toda la habitación resonaba con ello. El terror ciego me dominó. Los pensamientos corrían sin control. ¿Está gateando a 4 patas? ¿Cómo se está moviendo tan rápido? ¿Qué está haciendo? ¿Voy a morir? Estos pensamientos me consumieron hasta que la oscuridad se apoderó de mí. Ya fuera por estrés o pánico puro, perdí la conciencia. Afortunadamente, me salvó de cualquier horror que ocurriera esa noche. Cuando la luz de la mañana finalmente me saludó, mi habitación estaba hecha un caos, todo arrojado al suelo. No estaba en ninguna parte a la vista. ¿Se fue? ¿Está todavía en la casa? Estas preguntas quedaron sin respuesta. Reuniendo valor, finalmente salí de la seguridad de mi cama y logré poner una silla contra la puerta para tener algo de seguridad. No sé qué hacer ahora, ni a quién acudir, pero una cosa es segura. No puedo pasar otra noche aquí. La casa ha estado inquietantemente en silencio desde que me desperté y me estoy preparando para quitar la silla y hacer una escapada. Hasta ahora no hubo ningún sonido fuera de mi puerta, lo que espero que signifique que el camino está despejado. Actualización. Al crecer, nuestra casa estaba llena de calidez y risas, gracias en su mayoría a mi madre. Era del tipo que dejaba notas dulces en mi lonchera y todas las noches, sin falta, me contaba historias de su infancia hasta que me quedaba dormida. Era el pilar de nuestra familia, la luz guía. Estábamos muy unidos, increíblemente. Es por eso que, cuando regresó de su paseo esa noche, el cambio fue tan evidente. Finalmente, reuniendo el coraje, salí de mi cama y abrí la puerta lentamente. La casa estaba inquietantemente en silencio, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. No había señales de mi mamá. Los recuerdos de los incidentes anteriores nublaban mis pensamientos, como cuando encontré una aguja de coser en mis panqueques, o la mirada fría y sin emociones que tenía cuando intentó ahogarme en el fregadero. Estos recuerdos carcomían mi cordura. Los recuerdos despertaban un miedo dentro de mí, un temor de que pudiera estar acechando en algún rincón sombrío de la casa. Sin dudarlo, salí corriendo por la puerta principal y me subí a mi coche. Di marcha atrás y salí disparado del camino de entrada sin mirar atrás ni una vez. A medida que la casa se hacía más pequeña en el espejo retrovisor, una pesadez pareció levantarse de mis hombros. Llamé a un amigo diciéndole que necesitaba un lugar para pasar la noche, sin tomarme tiempo para explicar todo lo que había sucedido. Pero, justo cuando ese peso de alivio se levantó de mis hombros, fue reemplazado de inmediato por el miedo al escuchar una voz, una que no puedo olvidar. «Cariño, ¿por qué te estás yendo?» Venía de la parte trasera, específicamente del maletero. Era mi madre, si es que todavía puedo llamarla así. Miré en el espejo retrovisor. Sus ojos, grotescamente abiertos, me miraban fijamente. No tenían calidez, no había amor maternal, solo una fría y depredadora hambre.
el pánico se apoderó de mí. Sin pensar en las consecuencias, abrí de un golpe la puerta del coche y me arrojé fuera, sintiendo la raspadura abrasiva del concreto contra mi piel. El mundo parecía girar interminablemente hasta que, con un impacto repentino, me detuve. Tirada en el suelo, cada respiración parecía un esfuerzo imposible. Las brillantes luces delanteras de un coche que pasaba iluminaron mi cuerpo golpeado. Y, pronto, manos amables me ayudaron. Palabras reconfortantes ofreciendo consuelo mientras llamaban a una ambulancia. Más tarde, en el hospital, el médico me informó sobre mis lesiones. Resulta que me había roto la pierna izquierda y fracturado la cadera. Afortunadamente, ninguna era potencialmente mortal. El dolor era un recordatorio constante de la experiencia, pero la comodidad de la cama del hospital y la garantía de seguridad ofrecían algo de respiro. Pero luego, un sonido inconfundible rompió el silencio. 7 golpes suaves y deliberados en la puerta de mi habitación de hospital. «No puedes oír más», susurró la voz de mi madre. ¿Cómo me encontró? ¿Cómo lo supo? No tengo la fuerza para moverme. Temo que estas puedan ser mis últimas palabras. Si alguien encuentra esto, sepan que ella no es mi madre. Es algo más. Algo mucho más siniestro. Gracias por quedarte hasta el final. Por favor, coméntanos qué te pareció la historia y suscríbete para que podamos traerte más.